Now I want you guys to imagine for just a second if I decided, if Chuck and I, Chuck's here today, most of you guys know Chuck. ¿Ustedes conocen Chuck? Un hombre muy tranquilo. He's a very peaceful guy, right? Thank you. Now, imagine Chuck and I decide that we're going to go out and spend some time together. Imagínense si Chuck y yo vamos a pasar tiempo afuera en el fin de semana. And we decide, he says, I know a great restaurant in South Nashville. Let's go. Él me dijo que, mira, hay un restaurante excelente en el sur de Nashville. Vamos pues. Okay, let's go. Vamos. We go into the restaurant. Estamos entrando en el restaurant, and immediately everybody in the restaurant yells out, "Hey, it's Killer!" Ooh. Si todo está gritando cuando entramos en el restaurante, mira, es el matador, excelente. Está aplaudiendo. And I'm looking at Chuck like, what in the world? Yo estoy mirando a Chuck, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llamándole el matador? ¿Qué pasó? I'm asking, what in the world? Listen, I promise you, before the waiter or waitress comes to get our drink order, I'm going to be asking, what in the world is going on? Antes de llegar el mesero para decirnos o para pedir el orden de las bebidas, voy a preguntar a Chuck, ¿por qué está nombrándote el matador? Ciertamente hay una historia atrás de eso. There's got to be a story behind it. I got to know. And I probably will never look at Chuck the same way again. Probablemente no voy a mirar a Chuck de la misma manera nunca más. Now, the names of God in the Old Testament reveal different parts of his story, of his character. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento revelan diferentes partes de su carácter y su historia. Behind every name of the Lord is a story and a new revelation. Detrás de cada nombre diferente del Señor hay una historia y una nueva revelación. For example, let's look at a couple of names of God today. First one we're going to put up is El Shaddai. I think we've got it. There we go. El Shaddai. It means God Almighty. Significa Dios Todopoderoso. Cada vez cuando estamos mirando Dios Todopoderoso en la Biblia, es el nombre hebreo El Shaddai. So every time we see God Almighty in the scriptures, it's from the Hebrew word El Shaddai. Another one is Elohim. Elohim means creator God. Elohim significa el Dios creador, por ejemplo. Another one, El Roi, means the God who sees. El Roi significa el Dios que ve. Now notice that many of the Old Testament names for God begin with El. Noten que muchos de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento están empezando con El. Now, some of our Spanish people are going to be confused because we say El all the time, right? Entonces, en español es un poquito confuso porque El significa nada para nosotros porque es el taco. Entonces, estamos nombrando El muchas veces, pero es diferente en la Biblia. So it's different in the Bible. The El that we see in the Bible is different from how we note something in Spanish. El was not only used by the Israelites, but almost every culture of their day. La palabra El no fue usado solamente por los israelitas, pero la mayoría de las culturas del día. El is the generic term for God or mighty one for all of them. Mira, la palabra El en hebreo es el término genérico para Dios o para el poderoso. El is used in the Old Testament the way people use the word higher power today, for example. Mira, la palabra El se usa en el Antiguo Testamento de la misma manera que la gente usa el nombre de poder superior hoy en día. And I know that when people use that terminology in, for example, in Alcoholics Anonymous, sometimes they mean God, and sometimes they're just talking about some force out there, right? That's similar to what we see in the Old Testament. Es similar a la programa de Alcohólicos Anónimos cuando él está diciendo su poder superior. Algunos cristianos significa Dios, pero para otros solo significa una fuerza en el aire, o no lo sé. Now, some accuse the Old Testament of promoting racism against other nations that existed in Israel in the days of Israel. Algunos acusan el Antiguo Testamento de promover racismo contra otras naciones que existieran en los días de Israel.
Now, the reason that the Israelites are instructed to separate from guys like the Canaanites, Ammonites, Amalekites, and other ites is not because of their skin color or their origin, but because of their cultural gods. La razón por la que los israelitas los instruyen a separarse de los cananeos, amonitas, amalecitas y otros hitas es porque no es por su color de piel o sus orígenes, sino por sus dioses culturales. And to save and bless the families of all the nations, which is the vision of God in the Old Testament, God must distinguish himself through Israel above all the elves, above all the higher powers in every other culture and every other race. Para salvar y bendecir las familias de todas las naciones, y es la visión de Dios en el Antiguo Testamento, Dios debe distinguirse a través de Israel por encima de los otros eles, o los poderes superiores de cada otra raza o cultura. Now here's where another name for God is super powerful for us to think about today. The name is El Elyon. Aquí es donde otro nombre para Dios es poderoso para nosotros. Él está también nombrado El Elyon, que significa el Dios altísimo. That means the God most high, or the most high God. Once again, but El Elyon really means the mighty one who ascends. El Elyon realmente significa el poderoso que asciende. In other words, he is the highest of the higher powers. En otras palabras, él es más alto de los otros poderes superiores. El Elyon communicates God's authority, his rule above all. El Elyon comunica la autoridad de Dios y su gobierno por encima de todos. In other words, in a sea of cultural gods, El Elyon is translated as the most high God. So when we read a passage of scripture like Psalm 91 and it says, the God most high, that's where they're going. It's the God that's above everything else. Entonces, El Elyon comunica autoridad. En un mar de dioses culturales, El Elyon se traduce como el Dios altísimo, porque Él es más alto de todos. Now, we first encounter the name El Elyon, también está usado en el Nuevo Testamento. This word El Elyon, it's also used in the New Testament. And the first time we see that is in the encounter when the angel visits Mary to give her the news of the birth of Jesus. Encontramos primero en el Nuevo Testamento esta palabra El Elyon cuando el ángel visita a María con la noticia de la venida de Jesús. Notice how Jesus is described in Luke 1, 31 through 32. Noten cómo él es descrito en Lucas 1, 31 hasta 32. And behold, it says, you will conceive, you know this passage of scripture, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus, and he will be great and will be called Son of what? The Most High. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Altísimo. Now, this brings us to our series in the second missionary journey of Paul in Acts 16. Eso nos trae a segundo viaje misionero de Pablo en Hechos 16. We're going to be in Acts 16 most of the day today. After a 3-city detour, if we discovered last week, Paul and his companions finally arrive in Philippi. Después de un desvío de 3 ciudades, si recuerdan el mensaje hace una semana, Pablo y sus compañeros llegan a Filipos por primera vez. Now, in this Roman colony, Lydia and others receive the good news of Jesus. And Paul conducts a daily gathering for prayer and teaching. En la colonia romana, Lidia y los otros reciben las buenas nuevas de Jesús. Y Pablo conduce una reunión diaria de oración y enseñanza. A slave girl with a demonic spirit follows them in the streets. What? Yeah. Un joven esclava con un espíritu demoníaco los sigue por las calles. ¿Qué? Wow.
listen carefully to what she says in Acts 6:17 and see if you don't notice the name that she uses for God here. Escuchen cuidadosamente a lo que ella dice en Hechos 16:17 y noten especialmente el nombre que ella está usando para Dios aquí. She followed Paul and us, crying out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, "Esos hombres son siervos del ¿quién? Dios Altísimo. Y les anuncian el camino de salvación." Now I'm going to talk about the slave girl in just a minute, but my question is, how are Paul and his friends recognized as servants of the Most High? Hablaremos acerca de la joven esclava en pocos minutos, pero mi pregunta es, ¿cómo son Pablo y sus amigos reconocidos como siervos del Altísimo? Guys, if God's mission in the Old Testament is to ascend above all the other gods, and if Jesus is described as the Son of the Most High, how do we serve God in a way that elevates him in our world today? Si la misión de Dios en el Antiguo Testamento es ascender por encima de otros dioses, y Jesús es descrito como el Hijo del Altísimo, ¿cómo servimos a Dios para elevarlo en nuestro mundo hoy en día? As Christ followers, guys, how do we raise the name of Jesus in our culture? Como seguidores de Cristo, ¿cómo podemos elevar a Jesús y su nombre más alto de todo en nuestra cultura? Here's my main point for today. Aquí es el punto principal de hoy. To serve the Most High God means four things really important. It means to engage in his battles, expect his sufferings, enjoy his presence, and experience his liberation. We're going to look at those four things today. Servir a Dios Altísimo significa cuatro cosas importantes. Número uno, participar en sus batallas. Esperar sus sufrimientos. Gozar de su presencia. Y experimentar su liberación. God is glorified as El Elyon through these four acts of service that we're going to be looking at today. Dios es glorificado como El Elyon a través de estos cuatro actos de servicio. You guys ready for them today? ¿Listos? Or no? Aburridos. Ready? All right, here we go. Número uno, engage in his battles. Participen en sus batallas. Now, I want to talk about spiritual warfare for just a minute. Yo quiero hablar acerca de la guerra espiritual. Now, there's a natural reaction from most of you in this room to that, depending on your religious background, your upbringing, some other things. Now, voy a hablar acerca de la guerra espiritual, pero depende en tu cultura, tu nacimiento, tu niñez, etc., tu experiencia religiosa, van a responder a algunas diferentes maneras. For some, you grew up and you never ever talked about spiritual warfare. Para algunos son buenos cristianos, pero nunca he hablado acerca de la guerra espiritual que existe en el mundo. What's interesting is, people in that category, man, we believe in a supernatural God and a supernatural Jesus, a supernatural Holy Spirit, but we never think there are other darker supernatural forces that are out there working against us. We don't even want to talk about it. We're certainly not aware of it. Entonces, para algunos buenos cristianos, porque nunca he hablado acerca de eso, es interesante que creemos en un Dios sobrenatural, en un Cristo sobrenatural, en el Espíritu Santo sobrenatural, pero nunca hemos pensado que hay fuerzas demoníacas. Hay fuerzas oscuras que están trabajando contra nosotros en el mundo. Tampoco, o también. Now, there's another extreme. Some of you grew up where you always talked about spiritual warfare. Algunos de ustedes han crecido en diferentes iglesias o otros que siempre están hablando acerca de la guerra espiritual. Now, these guys, they're involved in like 8 different battles every single day. Ellos son involucrados en 8 diferentes batallas cada día. If they wake up in the morning and their toast, it gets burnt, it's because the devil is attacking them. You know, they see everything as a spiritual attack. Now, mira, la gente en esta categoría, mira, están mirando cada cosa negativa, especialmente como la batalla espiritual. Si ellos se levantan en la mañana y su panito está quemado, es porque el diablo está atacando. ¿Sí? Now, what I want to do is I want to reframe our
our discussion of spiritual warfare, because there's an element of this that honestly I don't think a lot of people are talking today that I want to really hone in on today. Hay un elemento de la batalla espiritual que yo quiero enfocarnos hoy. And so we got to begin with a very classic scripture about it, and that's Ephesians 6:12. Vamos a empezar en Efesios 6:12 porque no puede tener una conversación acerca de la guerra espiritual sin hablar en este versículo. You can't really have a discussion on spiritual warfare without talking about this scripture. And here it is from Paul, Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. It's a powerful scripture. Esa es una pasaje de la Biblia poderoso, ¿sí? Now, according to Paul, there are dark forces at work that challenge the rule and authority of God in our world today. Según a Pablo aquí, de acuerdo con Pablo, hay fuerzas oscuras en acción para desafiar el gobierno y la autoridad de Dios en nuestro mundo hoy en día. And similar to the Old Testament days, there are other higher powers or elves that claim their superiority over el Elyon, the Most High God. Al igual que en los días del Antiguo Testamento, hay otros poderes superiores, los eles, que afirman su superioridad sobre el Elyon, el Dios Altísimo. Now, unlike other nations in Israel's day, we don't call these gods Baal or Apollos or Asherah anymore. A diferencia de las otras naciones en Israel hoy en día, no llamamos estos dioses Baal o Apolo o Asera. These forces don't work as much through national cultures, although they do, but through global cultures that capture our hearts and our devotion. Esas fuerzas no trabajan tanto a través de las culturas nacionales como a través de las culturas de la cultura globales para capturar nuestros corazones, nuestra devoción. Today, these gods are called by different names: pride, greed, lust, and power. Ahora esos dioses son llamados por diferentes nombres, como el orgullo, la lujuria, y el poder. Our modern gods elevate beauty, sex, entertainment above the Most High God. Nuestros dioses modernos elevan la belleza, el sexo y el entretenimiento por encima del Dios Altísimo. These forces are no longer worshipped in temples, but on screens, in arenas, and concert halls everywhere. Los cultos ya no son ofrecidos a esas fuerzas en los templos, sino en las pantallas, en los estadios, y en salas de conciertos. Children are not sacrificed on pagan altars, but are sacrificed in mass quantities to global sex trafficking and pornography. Los niños no son sacrificados en un altar pagana, sino que son sacrificados en grandes cantidades por el tráfico sexual y la pornografía. If you don't believe, and what I'm going to say, I'm not saying this because it just happened this week, and I know a lot of churches and pastors and people are being vocal about it. But if you don't believe that spiritual warfare is being fought on our modern cultural level, you didn't see the Olympics last week. Mira, yo no estoy diciendo eso porque hay muchos pastores, porque fue hace una semana y hay mucha gente que está hablando acerca de eso. Yo no quiero hacer eso solo por hablar, pero si no creen que la batalla espiritual está siendo peleado a través de la cultura moderna, no vieron las Olimpiadas de la semana pasada. I'm not going to show a picture of it, but at the opening ceremonies in the Paris Olympics, the character of Jesus was being globally challenged. Yo no voy a mostrar una foto de eso, pero en las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el carácter de Jesús fue globalmente desafiado. They depicted the Last Supper of Jesus as a celebration of Greek gods, sexuality, and wine.
Mira, describieron la última cena de Jesús como una celebración de dioses griegos, sexualidad y vino. And guys, regardless of the artistic nature of it, this was an attempt to cheapen the sacrifice of Jesus by making him just like every other God. Okay? Mira, más allá de obras artísticas o algo como así, esto fue un intento de apartar el sacrificio de Jesús haciéndolo igual que otros dioses. Now, before you overreact, not everyone who goes to a sports event or watches a movie is in a spiritual battle. We're not going that far today, okay? Antes de que exageren, no todos los que asisten a un evento de deportes o miran una película están en una batalla espiritual. But the more we get into this, the more we must recognize the cultural, spiritual battles that are going on in our day. Más allá, como cristianos debemos entender culturalmente lo que está pasando, que realmente es una guerra espiritual. For example, I love soccer. Me encanta soccer, okay, el fútbol. Me encanta eso. I love going to soccer games. Me encanta mirando los deportes de fútbol. Me encanta eso. But when I saw that a couple of weeks ago, ¿usted conocen eso? Qué vergüenza. This is really shameful. And I mean, everybody, if they weren't climbing over the walls, they were taking pictures of it, right? Si no están subiendo the passion and the fanaticism, just to get a glimpse of their God was incredible. And as Christians, we got to call that out. Mira, yo no estoy diciendo que esta gente son mala, pero son captados por una pasión y un fanaticismo que realmente es espiritual. Ellos van a quebrar las leyes, a hacer cualquier cosa solo para ver sus Dios en este estadio. Messi. ¿Sí or no? I mean, they would climb any wall, do anything just to get a glimpse of their God. Messy, right? And once again, I'm not saying that these guys are bad, but they're caught up in something that is spiritual as well as just sports, right? And cultural. Mira, yo no estoy diciendo otra vez que esta gente son mala, pero hay algo poderoso y espiritual que es parte de eso que nadie quiere decir, pero es una realidad. Listen, the more you dedicate your heart, time, money, devotion to glorify and elevate God above all else, the more you will experience internal and external spiritual conflicts. You will be able to see the world in a different way. Sin embargo, mientras más dediquen sus corazones, tu tiempo, tu dinero y devoción a glorificar y elevar a Dios por encima de todo lo demás, más experimentarán conflictos espirituales internos y externos. Vas a ver el mundo de una manera diferente. And as you devote yourself to God, you will begin to see powerful cultural and spiritual forces at work in your life and in your world. A medida que se dediquen a Dios, comenzarán a ver poderosas fuerzas culturales y espirituales trabajando en sus vidas y en su mundo. And this brings us to the slave girl in Acts chapter 16. Este nos lleva a la historia de la joven esclava en Hechos 16 hasta 18. Let me read that for us. 16 through 18 in Acts 16. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. She followed Paul and us, crying out, and we heard this today, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." And this she kept doing for many days. And Paul, having become greatly annoyed, love that, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out that very hour. Versículo 16. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, y escuchemos hoy, esos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación.
Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó. Capitán obvio aquí, se molestó mucho. ¿Dónde está? Perdí mi lugar, un momentito. Muchos días se molestó tanto y se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. If you think about it, there are at least three areas of spiritual warfare represented in this passage, just in these 2 or 3 verses. Sí, hay por lo menos 3 áreas de guerra espiritual representadas en este pasaje, por lo menos 3. First, she's a slave girl. Primero, ella es una joven esclava. Most of the slavery in the Roman world was economic. La mayoría de la esclavitud en el mundo romano era por razones económicas. Most likely someone in her family fell into great debt and she was sold to someone else. Más probable es que alguien en su familia tenía una gran deuda y fue vendida a alguien más. Unjust economic systems and powers determine the value and future of this girl. Los sistemas económicos y poderes injustos determinan el valor y el futuro de ese joven. Next, número 2, she has a spirit of divination. Después, ella tiene un espíritu de adivinación. Using dark forces, she's able to see the details of someone's future. Usando fuerzas oscuras, ella es capaz de ver detalles del futuro de otros. And while we often see demon possession as leaving someone in chains or hurting themselves, this is a more sophisticated domination. Mientras que a menudo vemos posesiones demoníacas, dejar a alguien condenado o dañándose a sí mismo, esa es una dominación más sofisticada. Her owners are able to profit from her spiritual oppression. Sus dueños se benefician monetariamente de su opresión espiritual. This girl is manipulated by her owners in an unjust system and manipulated by a demonic spirit to tell fortunes for profit. Ese joven es manipulada por los dueños en un sistema injusto y por un espíritu demoníaco para adivinar el futuro con fines lucrativos. And third, número 3, there's a cultural thirst in Philippi to predict or manipulate their fortunes. Tercero, hay un sed cultural en Filipos para predecir o manipular sus fortunas. The slave girl would not be in business if there wasn't a demand for what she can do. La joven esclava no estaría en negocios si no hubiera gran demanda por lo que podía hacer. Now, I know you've driven by in Hermitage and other places. There are future-telling centers. Have you seen these? Han visto en nuestra ciudad los centros de predecir el futuro que pueden leer tu palma, las tarjetas, etc. They can read your palm, Probably a couple of years ago, I drove by one and someone had thrown a rock through their sign. Yo estaba pasando uno hace 2 años y alguien lanzó una piedra grande y quebró su rótulo allá. And I was wondering, man, if they're really good, why didn't they predict that? Or why didn't they know, Si ellos son buenos, que no puede predecir que alguien va a romper su letrero. I think these things, but think about the appetite to know and control the future is in spiritual warfare with our trust in God. El apetito para conocer y controlar el futuro está en guerra espiritual con la confianza en Dios. And this possessed slave girl represents 3 spiritual battles that I can identify even now. Esta esclava poseída representa por lo menos 3 batallas espirituales. But also this girl is a person. Pero este joven también es una persona. We don't know her name, but she is certainly a human casualty of spiritual warfare. No sabemos su nombre, pero ella ciertamente es una casualidad humana de batalla espiritual. And I think it's helpful, it's super helpful, to view spiritual warfare on a large cultural scale, but engage in spiritual battles on a personal scale. Listen to that. We need to identify what's going on a large scale,
but treat what's going on in my own life on a personal level. Mira, yo creo que es muy importante, creo que nos ayuda a ver la guerra espiritual en una gran escala cultural y participar en batallas espirituales en una escala personal. And this is what Paul does in this passage. Esto es lo que Pablo hace en este pasaje. He recognizes the powerful spiritual forces at work, but sees the girl on a personal level. Reconoce las fuerzas espirituales poderosas trabajando, pero ve a la joven en un nivel personal. He's annoyed by her actions, but condemns the evil spirit, not the girl. He never speaks to the girl, he speaks to the spirit. Se molesta por sus acciones, pero condena al espíritu maligno, no a la joven. The cultural and spiritual powers are still at work in Philippi, but God now reigns in the heart of this girl. Los poderes culturales y espirituales están obrando en Filipos ya, pero Dios ahora reina en el corazón de esa joven. Look around you. Mira a tu alrededor. See your life and the world through the eyes of God and engage in spiritual battles to glorify the Most High God. Vean la vida y el mundo a través de los ojos de Dios y participen en batallas espirituales para glorificar al Dios Altísimo. Número dos, number two. You're wondering where I was going to go to number two. Expect suffering. Esperan sufrimiento. I told you last week I was going to talk about suffering today. Yo les dije que voy a hablar acerca de sufrimiento. In Acts 16:19 through 24, I'm not going to read it all today because it's too long for the day, but Paul and Silas face the consequences of fighting spiritual battles. No voy a leer eso porque es muy largo, pero en Hechos 16, 19 hasta 24, Pablo y Silas enfrentan las consecuencias de luchar contra batallas espirituales. When the owners of the slave girl, remember her, discover their moneymaker will no longer be useful, they turn to vengeance against Paul and Silas. Cuando los dueños de la joven esclava descubren que su máquina de hacer dinero no podrá ser usado más, se vuelven contra Pablo y Silas para vengarse. These missionaries are seized. They're dragged in the streets, verse 19. Esos misioneros son atrapados y arrestados en las calles, en versículo 19. They're falsely accused, publicly attacked, stripped of their clothes, in verse 20 through 22. Son acusados falsamente, atacados públicamente y despojados de su ropa, en versículo 20 hasta 22. They're beaten, it says, many times with rods. If you've ever seen videos of caning, this is extreme beating here. They're beaten many times with rods and thrown into the worst cell in prison with their feet in chains in verse 23 and 24. Son golpeados muchas veces con palos. Se ha visto porque es ilegal en el resto del mundo. Es horrible. Golpeados muchas veces con palos y echados en la peor cárcel con sus pies en cadenas en versículos 23 y 24. Now, I've spoken about worldwide Christian persecution in other sermons. We're not going to go there today. He hablado acerca de la persecución cristiana mundial en otros sermones. And while many of us feel judged or persecuted for our faith in America, it really doesn't compare to the level of threats and attacks that Christians around the world face because of their faith. Mientras que muchos de nosotros nos sentimos juzgados o perseguidos por nuestra fe en América, no se compara al nivel de amenazas y ataques que los cristianos alrededor del mundo enfrentan debido a su fe. Early in my ministry development, I was an intern for a children's ministry. Muy temprano en el desarrollo de mi ministerio, era un aprendiz para un ministerio de niños. And our church had received new families from Russia who left their country because of religious persecution. Nuestra iglesia había recibido unas pocas familias de Rusia que dejaron su país debido a la persecución religiosa. We were preparing for our summer children's camp, and one of the girls from one of these Russian families decided she wanted to participate with us. Nuestra iglesia estamos preparando para un campamento del verano, y una de las niñas rusias quería participar en el campamento. On the first night of worship at camp, I noticed this Russian girl didn't sing. La primera noche en las alabanzas en nuestro culto, yo notaba que ella no estaba cantando. I thought it was maybe because of a language barrier.
But I also noticed that sometimes for some of the lyrics, she was making some hand signs. Pensé que podría ser debido a la barrera del idioma, pero también noté que ella hizo señales de mano para algunas de las líricas de la música. And as I got to know her that week, I realized that her town in Russia, it was illegal for their church to meet. A medida que llegué a conocerla, me di cuenta que en su pueblo en Rusia era ilegal venir a su iglesia a congregarse. These Christians often met in secret in the woods, and they had to worship in silence to avoid the police. Estos cristianos a menudo se reunían en secreto en el bosque y adoraban en silencio para evitar a la policía. She worshiped with hand signs to remember the suffering of her brothers and sisters in Russia. Ella adoraba a las señales de mano para recordar a sus hermanos y hermanas sufriendo en Rusia. We should expect suffering as we serve the Most High God. Debemos esperar el sufrimiento a medida que servimos al Dios Altísimo. We may not experience suffering like others in more dangerous parts of the planet, but we should not be surprised by loss and pain for the sake of the gospel. Puede ser que no experimentamos sufrimiento como otros en otras partes peligrosas del planeta, pero no debemos sorprendernos por la pérdida y el dolor por el bien del Evangelio. I'll be honest with you, pastoring this church has been one of my greatest joys and one of my deepest sorrows. Pastorear esta iglesia ha sido uno de mis grandes gozos y uno de mis profundas tristezas. You may make less money or lose your job because you've made serving God your priority. Es posible que uno gane menos dinero o pierde un trabajo porque ha hecho una prioridad en servicio a Dios. You may lose relationships because you don't party like you used to. Pueden perder relaciones porque uno no se divierte como solía hacerlo. Your family may think you're a fanatic because you go to church more than twice a year, right? Tu familia puede pensar que eres un fanático porque vas a la iglesia más que 2 veces cada año. You may have to be more patient. Give up your preferences to serve God with others. It's hard being in a big family. You got to be patient with others. Sometimes you annoy me. Sometimes I annoy you. Right? Mira, a vez en cuando, posible que sean más pacientes o renuncien sus preferencias para servir a Dios con los demás. Es difícil ser parte de la familia. Muchas veces nos molestan. Ustedes me molestan a vez en cuando. Y yo también a ustedes. Es parte de servir al Dios Altísimo. Expect suffering as you serve Jesus. Esperen sufrir mientras que sirven a Dios. Number three. And I'm going to get through this, I promise. Serving the Lord means to enjoy His presence. Servir al Señor significa gozar en su presencia. Hey, before I do that, let me just say one thing. It is a joy to be your pastor. I'll be honest. Es un gozo para ser su pastor. But Russ, who's been a pastor, and others will know that, man, you lose friendships, you lose time, you feel like you're not getting anywhere. It's a tough road sometimes. But I'd never change a thing about it. Mira, es un gozo ser su pastor, pero él sabe también porque él es un pastor. Él es un gringo como yo, él habla español también. Somos raros, somos animales, ¿cómo se dice? Pero van a perder amistades. Van a pasar momentos difíciles. I'll be honest with you, I knew I was preaching about spiritual warfare, and I'm not, but this week I've been experiencing it just leading up to this message today. Yo sabía que yo voy a predicar acerca de la guerra espiritual y toda la semana yo estoy luchando espiritualmente en mi corazón. Solo por ese mensaje.
Now let's get to enjoying his presence, okay? Vamos a regresar a gozar en su presencia. Listen to Acts 16, 25 and 26. Hechos 16, 25 hasta 26. About midnight. After all this has happened, después de todo, son atacados. Se puso en la cárcel. Escuche eso. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Now, to enjoy the presence of God does not mean that every moment is enjoyable, okay? Para gozar la presencia de Dios no significa que todos los momentos de la vida son agradables, porque no son. And I'm sure Paul and Silas did not enjoy being beaten in the streets. I promise you, they didn't go, hey, this is great. No. Estoy seguro que Pablo y Silas no gozaron ser golpeados en la calle. Ellos no están gozando eso. However, they developed habits of enjoying God's presence that carried them through difficult moments. Sin embargo, ellos desarrollan hábitos para gozar la presencia de Dios que los llevó a través de los momentos difíciles. If you think back in verse 16, they encounter the slave girl as they're on their way to a place of prayer. Piensa en esto por un momento. En versículo 16, ellos encontraron la joven esclava cuando estaban en camino al restaurante, a una fiesta, no, a un lugar de oración. After they are assaulted and thrown in prison, they are praying and singing hymns to God. Después de ser asaltados y metidos en la prisión, ellos estaban orando y cantando canciones a Dios. What is fascinating, if you think about it, they are singing and enjoying God's presence before their situation has changed. Nothing's changed. They're still in chains. They're still in prison. Their situation hasn't changed a bit, but they're praying and singing songs of praise to God. Mira, lo que es fascinante es que ellos estaban cantando y gozando en la presencia de Dios antes de que la situación cambiara. Porque nada ha cambiado. ¿Dónde están ahora? En la cárcel. ¿Dónde están las cadenas? En sus pies. Nada está cambiado, pero ellos están glorificando al Señor dentro de esta situación. Before the earthquake comes and the doors are open, they're singing. Antes que el terremoto viniera y las puertas se abrieran, ellos están cantando. Anyone can sing once they're liberated, right? You win the lottery, you're going to start singing. But how can they sing when they're still in the dungeon? Cualquiera puede cantar a Dios una vez que han sido liberados. Si vas a ganar la lotería, van a cantar. Pero, ¿cómo pueden cantar cuando todavía están en el calabozo? They've learned to enjoy his presence beyond their circumstances. Han aprendido a gozar en su presencia más allá de sus circunstancias. I want to encourage you to find your song in the Lord. Yo quiero animar a ustedes a encontrar su canto al Señor. Don't wait to pray or praise when life gets hard. No esperen a orar y adorar cuando la vida se pone difícil. Also, these spiritual brothers are singing together. También esos hermanos espirituales están cantando juntos. They are strengthening one another as they celebrate the Lord. Ellos se están dando fuerzas uno a otro a medida que celebran al Señor. Don't underestimate the power we receive when God's people come together to pray and to praise. No subestime el poder que recibimos cuando el pueblo de Dios se une en oración y alabanza.
want to let you know right now, we dropped it to some of our leadership this weekend, but finally they've started working on our air conditioning system this week. Y ellos están arreglando el sistema de aire acondicionado en la iglesia. On the 25th of this month, we are going to celebrate. El 25 de agosto vamos a celebrar. We are going to share testimonies of the goodness of the Lord. Vamos a compartir testimonios de la bondad del Señor. We're going to have baptisms that day. Vamos a tener bautismos en este día. We are going to have lunch and food that day. Vamos a tener comida. Vamos a tener una gran celebración. But there's a power when we get together. Hay un poder cuando reunimos juntos que tú no puedes experimentar solita en la casa. There's a power that we experience together that you just can't experience alone at home. You can still receive the Word of God. You can still pray on your own. But when we get together, something special happens. Pero cuando reunimos y juntamos, hay algo especial. Un espíritu especial que Dios está echando con nosotros. Number 4, the last one, último. Experience his liberation. Experimenten su liberación. Now, we live in a hyper-individualistic culture, and we are tempted to believe that our salvation is just for us, right? Mira, debido que vivimos en una cultura hiperindividualista, estamos tentados a creer que nuestra salvación solo es para nosotros, es solo para mí. In other words, my salvation is about my ticket to heaven. En otras palabras, mi salvación es acerca de mi boleto a ir a los cielos. Y no me importa la otra gente, es solo mi liberación, mi salvación. It's just about me. And I've often said to you, your salvation is always personal, but it's never private. Siempre estoy diciendo, tu salvación siempre es personal, pero nunca privada. True liberation. Liberation, I believe that the Bible defines, always drives us to participate in the liberation of others. Mira, la liberación verdadera de la Biblia siempre nos lleva a participar en la liberación de otros. In Acts 16:26, we witness an earthquake that opens the doors, breaks the chains of everyone in the prison. En Hechos 16:26, somos testigos a un terremoto que abre las puertas y rompe las cadenas de todos en la prisión. What happens in verses 27 through 34, for me, is even more miraculous. Lo que sucede en versículos 27 y 34 es aún más milagroso. I want to read it for us before we go today. Déjame leer eso. When the jailer woke, saw that the prison doors were open, he drew his sword. He was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself. We are all here." And the jailer called for the lights. He rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night. It's the jailer, remember. He washed their wounds. He was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house, set food before them, and he rejoiced along with his entire household that they had believed in God. Ahora en español, versículo 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, pero pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó, "No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí." El carcelero pidió luz, entró, esa palabra es difícil para mí, precipitadamente, es más cerquita, ¿ok? Y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, "Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?" "Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos", contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero
se les llevó y lavó sus heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. There are actually 3 miracles that I see in this passage. Actualmente hay 3 milagros en esta historia. Now, most people focus on the supernatural earthquake, the opening of the prison doors. La mayoría de la gente se enfoca en el terremoto sobrenatural y las puertas de la prisión que se abren. But the second miracle is that no one escapes. What? No one escapes. La segunda milagro es que nadie escapa. ¿Qué pasó aquí? Mira, Paul and Silas are in prison a couple of hours, but I can imagine that some had been there for years. Pablo y Silas están en la prisión pocas horas, pero me imagino que algunos pudieron haber estado ahí años. The doors are open, the chains are broken. No one moves. Las puertas se abren, las cadenas se rompen, pero nadie se mueve. Now I believe verse 25 helps us understand why. Yo creo que versículo 25 nos ayuda a entender el porqué. It says that Paul and Silas are praying and singing. The other prisoners are listening. Dice que mientras que Pablo y Silas están orando y cantando, los otros prisioneros están escuchando. They've never heard praises from a prison cell. Ellos nunca habían oído alabanzas desde una celda de prisión. I believe they see the earthquake as a movement of God, and they can't wait to see what God's going to do next. Creo que el terremoto, ellos se ven el terremoto como un movimiento de Dios, y ellos no pueden esperar lo que Dios va a hacer después. This actually brings us to the third miracle. Eso nos trae al tercer milagro. The jailer enters, el carcelero entra. Trembling with fear, he falls down before Paul and Silas and asks what he can do to be saved. Temblando de miedo, cae ante Pablo y Silas y pregunta qué puede hacer para ser salvo. And then the jailer brings them to his house. He washes their wounds. Entonces el carcelero lo trae a su casa y lava sus heridas. The whole house hears about the salvation that Jesus brings. They're immediately baptized. La casa entera oye acerca de la salvación que Jesús trae y son inmediatamente bautizados. The other prisoners have never seen anything like this. Los otros prisioneros nunca han visto nada como eso. As we serve the Most High God, I want to remind you that our salvation is a miracle from the Lord. A medida que servimos al Dios Altísimo, yo quiero recordarles que nuestra salvación es un milagro. No one is here saved because of your merit, because you're just an amazing person. Nadie está aquí salvado porque tú eres una persona asombrosa. Buena gente. No. We are saved only by the grace of God and the sacrifice of Jesus. Somos salvados solo por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús. And because of our salvation, we are called to join in the liberation of others. Debido a nuestra salvación, estamos llamados a unirnos a la liberación de otros. Let me tell you, you will never experience the depth of your salvation like helping someone else enjoy the miracle of salvation. Nunca podrán experimentar la profundidad de su salvación como ayudando a alguien más a gozar del milagro de la salvación. To serve the Most High God means to engage in His battles, expect His sufferings, enjoy His presence, and experience His liberation. Servir a Dios Altísimo significa participar en sus batallas, esperar sus sufrimientos, gozar de su presencia y experimentar su liberación. Let's pray together. Oremos, por favor.